Dice el diario El Tiempo: presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del Tiempo, o señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000.000.000 de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto no es Consejo de Ministros, es alocución presidencial. Nosotros no desacatamos la justicia, la respetamos. Quienes chuzaron a los magistrados y mataron a los magistrados son otros, no nosotros. Momentazo ayer en esa alocución presidencial y luego ese Consejo de Ministros. Movidita estuvo la noche ayer en Colombia. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Hoy se están cumpliendo 989 días de ese gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, martes 22 de abril del 2025. Y decimos que gran jugada la de Gustavo Petro el día de ayer, jugada con la ley en la mano. Aquí no se hacen jugaditas como las que están acostumbrados a hacer esa gente, esa oposición disque inteligente. Lo bueno fue que se hizo lo que se tenía que hacer. Con la ley en la mano, Gustavo Petro utiliza el mismo espectro electromagnético que utilizan a diario 4, 5 personas, dueños del gran capital, que son los que manejan esos medios. Me pareció fabuloso y más me gustó que esa gente está ladrando y todavía siguen ladrando, diciendo que Gustavo Petro se pasó la decisión del Consejo de Estado por el forro. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Vengo diciendo desde hace varios días que estamos atentos a la publicación de varias hojas de vida y una de ellas era la de el doctor Augusto Ocampo, que como ya lo hemos dicho y lo hemos hablado, pues eres el nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República. Pues ya ha sido subida la hoja de vida. Ayer se dio ese momento. No les muestro la página porque aparecen documentos de muchas personas, entonces eso infringe pues la privacidad de la gente. Pero lo que sí les puedo decir, confíen en mí, es que el doctor Ocampo, la hoja de vida del doctor Ocampo ya está subida, digámoslo así, o sea que pronto ya empezará a ejercer. No sabemos si aparecerá en el próximo Consejo de Ministros ya como secretario jurídico, porque tiene bastante trabajo el doctor Ocampo, entonces quería hacer esa anotación, que todos los días miro esa y otras que estoy atento por ahí, ya después les comentaremos a ver que hay unos runrunes, pero eso hasta que no esté confirmado no se los digo. Entonces dejamos también esa noticia, ya aparece la hoja de vida del doctor Augusto Ocampo como nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República. Ustedes saben que siempre hago resumen de lo que pasa cuando hay alocuciones, cuando hay consejos de ministros, cuando Gustavo Petro sale del Palacio de Nariño. A mí me encanta hacer y ver todo lo que dice, porque ahí se dan muchos mensajes y muchas cosas que muchas veces también pasan desapercibidas. Obviamente esos medios no lo van a pasar. Entonces me encantó la respuesta que le dio a El Tiempo, la respuesta que le dio al propio Sarmiento Angulo, se me están tantos nombres, Sarmiento Angulo, clarita, directa y de frente. No fue lo único, como les digo, siempre hacemos un resumen.
Y de todo lo que dijo, aparte pues la convocatoria para el 1 de mayo, otro punto que ya habíamos hablado acá, lo había dicho en el video anterior, lo de las fechas porque según era ayer que se presentaba esas preguntas, las preguntas de la consulta popular que se presentaban era el día de ayer. Ayer en la alocución presidencial y en el Consejo de Ministros escuchamos que se van a presentar hoy. Hoy las va a dar a conocer el propio ministro del Interior y como lo habíamos dicho con una lectura que hicimos de una columna por allá que leímos anteriormente, el ministro Antonio Sanguino había dado pistas sobre ese tema, ¿no? Sobre el 1 de mayo. Efectivamente, entonces, el 1 de mayo va a ser una fiesta, una marcha multitudinaria. Ahorita escucharemos la convocatoria que hace el propio presidente Gustavo Petro. En fin, a llenar, a triplicar la asistencia en esas plazas, no solo la Plaza de Bolívar de Bogotá, sino todas las plazas del país. Este 1 de mayo estaremos aquí pues pendientes también porque Gustavo Petro personalmente va a entregarle al Congreso esa acta de ley que llama a la consulta popular al pueblo. Así que se vienen días muy interesantes, muy importantes para la historia de nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, para esa transformación de nuestro país. Dijo varias cosas y ojo, en una de ellas también, ya lo hemos escuchado varias veces, hablar del exministro Ocampo. El exministro Ocampo, Gustavo Petro, pide que se denuncie penalmente. Así que no se vayan, que está interesante porque estamos un poco trasnochados, obviamente. Nos dieron casi las 6 de la mañana ayer haciendo las dos retransmisiones. Primero la de la locución presidencial que tocó el tema de la fiebre amarilla y después ese Consejo de Ministros que hubo una caída rarísima. No sabemos, esos eventos siempre tienen ataques, ¿no? Aquí permanentemente me llegan a mí alarmas y no sé, como si estuvieran atacando, como si estuvieran tumbando las retransmisiones. Varias veces ha ocurrido eso, muchísimas veces, y en el chat de cuando hacemos las retransmisiones, ustedes también muchas veces lo han comentado. No sería raro que el día de ayer también se presentara algo así. Entonces, vamos, ya he hablado bastante. Escuchemos más cositas que dijo Gustavo Petro. Entre ellas, continuó con la respuesta que le dio al tiempo y todo lo que se estaba presentando en ese momento en redes sociales. Escuchemos a Gustavo Petro aquí. Uno es que están en un gran debate en redes, la prensa tradicional, tratando de que el presidente sea juzgado. Quieren ver expresito. Porque dicen que lo que hicimos antes no es alocución, sino Consejo de Ministros. Hay que decir que tienen que ser muy ignorantes, porque un Consejo de Ministros solo se puede hacer si hay mayoría de ministros y ministras. Por eso estamos aquí todos. Y este sí es un Consejo de Ministros. No había sido un ministro. En el orden, en la llamada lista, pues hay mayoría. Entonces, en la locución solo está el ministro de Salud, ¿cierto? Entonces quieren hacer aparecer la locución como Consejo de Ministros para ver si es que Petro desaparece de los canales de Caracol y RCN porque quieren decirnos mentiras todo el tiempo sin que se les replique. Como si el jefe del Estado no fuera el jefe del Estado. Ahí tendrán magistrados amigos que le siguen esa cuerda, pero lo cierto es, lo que estamos es ante un hecho político. Y es el intento que la población colombiana no pueda saber qué hace su gobierno, el que eligió. Eso creo que no se ha presentado sino en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Pero es obvio que ante los canales de concesión privada solo había un ministro y eso no hace Consejo de Ministros. Toca enseñarles hasta eso para que no le digan tanta mentira a la población. Hasta eso hay que enseñarles. Entonces ahí estuvo, como decimos y pusimos de título, la jugada con la ley en la mano. No lo van a callar. No lo van a callar. ¿Por qué? ¿Porque 4 ricos lo dicen? No. Y por eso destacamos la acción de Gustavo Petro el día de ayer. Miren este post de Derry López, lo encontré por ahí. Érase un país tan corrupto que censuraba al presidente que decía la verdad y no a los medios corruptos que decían mentiras. Excelente.
Excelente ese post que se encontró por ahí Derli López. Como todos lo sabemos también, Gustavo Petro y la Presidencia de la República ha solicitado la nulidad de sentencia que ordena no transmitir esos consejos de ministros en canales privados, Canal 1, locales y comunitarios. Eso lo sabemos y precisamente ahí es donde hablamos del doctor Augusto Campo, porque el documento, esta petición de nulidad va firmada por el antiguo secretario jurídico, o pues el que hasta ahora será el secretario jurídico. Me imagino que estas funciones pues entonces son las que va a asumir el doctor Ocampo. Repetimos, ya su hoja de vida ha sido subida al sistema donde publican las hojas de vida. Bueno, entonces, más anuncios también, por supuesto, estábamos atentos al tema de la consulta popular. Hoy, 22 de abril, como lo dijo el propio presidente, lo vamos a escuchar a continuación, pues Armando Benedetti presentará las preguntas de esa consulta popular y se confirma, el 1 de mayo estará en la Plaza de Bolívar para entregar ese texto oficial al Congreso. La consulta popular va porque va. Escuchemos más palabras del propio Gustavo Petro. En Colombia hoy solo se expresan los dueños de los canales que llaman privados entre comillas, pero que usan el espectro público, que son las personas más ricas de Colombia. Solo se hace ver como verdad lo que los 5 hombres más ricos de Colombia quieren que la sociedad sepa, y lo que ellos no quieren que se sepa, entonces se oculta. Eso no es pluralismo informativo. Son muchas las visiones, entre ellas las del gobierno. ¿O creemos entonces que los 4 hombres más ricos de Colombia van a insultar y calumniar permanentemente al gobierno todos los días, y que entonces se le va a quitar el derecho al gobierno de expresar su punto de vista y su opinión y sus decisiones? Es el ciudadano del común el que debe, la ciudadana, escoger, combinar, analizar, pensar. Cuando ve todas las posiciones informativas y no solo una, si no caeríamos en un totalitarismo, que es el totalitarismo del poder económico, y eso no es una democracia. El poder económico obedece al pueblo, no al revés. Y todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, obedecen al pueblo, o si no, Colombia no es una democracia. Ahora ya nos defenderemos judicialmente de este tema, pero quiero explicar otro tipo de problemas que se nos están presentando en este momento. Hemos convocado a una consulta popular. Creemos que es la hora de la decisión popular, la hora de los pueblos. Creemos que instituciones que son constituidas y no constituyentes, que obedecen a un poder que emana del pueblo y que no es el pueblo mismo, están intentando quitarle el derecho de decisión al pueblo. En temas fundamentales que ni más ni menos no son los derechos de ningún ministro aquí presente, o del presidente de la República, o de un congresista en particular, sino que son los derechos del pueblo, de la gente, los derechos del trabajo, los derechos de la vida, los derechos de la existencia. Y por tanto, si la Constitución del 91 dijo explícitamente que el poder emana exclusivamente del pueblo, a eso se le llama soberanía popular. Y si son las decisiones sobre los derechos del pueblo, el pueblo debe expresarse. Hoy intentan también quitarle ese derecho a la población, muy asustados sí, quienes se han enriquecido, quienes han engañado durante décadas enteras, no quieren que el pueblo se exprese y decida. Yo creo que al llegar la hora de los pueblos, Colombia en su pueblo todo debe expresarse y decidir. Por eso el día de mañana el ministro del Interior aquí presente va a presentar en público
las preguntas que se presentarán también a la decisión popular, la consulta popular. Y el 1 de mayo, el Día del Trabajo, las y los invito a duplicar las marchas que hicimos la vez pasada en todo el país. Para presentar, yo mismo lo haré, al Congreso y al Senado de la República, específicamente el texto para que empiece su debate. Queremos que si esta consulta popular es del pueblo, pues es el mismo pueblo el que debe salir a defenderla y que debe hacerlo con contundencia, en paz, como siempre lo hemos convocado, en alegría popular, en un estatus diferente que es el pueblo que manda y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Bueno, clarito, ¿no? Dos cositas respecto a lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Como hemos estado atentos aquí en el canal y pendientes, por supuesto, ustedes también estamos atentos de cómo van a ser las preguntas, cuáles van a ser las preguntas. Gustavo Petro lo escuchamos que hablaba de que hoy Armando Benedetti, el ministro del Interior, iba a publicar esas preguntas, iba a dar a conocer esas preguntas. Efectivamente, nos vamos para la cuenta de Armando Benedetti y aparece este post. La voz del pueblo se convierte en el camino este martes 22 de abril. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentarán las preguntas de la consulta popular, un momento clave para abrir la conversación nacional sobre el futuro del país, hora 9:30 de la mañana del día de hoy, lugar Ministerio del Interior, Casa La Giralda, carrera octava, número 783 en Bogotá. Pues hoy, por supuesto, estaremos atentos a que se dé ese momento y conocer cuáles van a ser las preguntas de esa consulta popular. Y el otro tema, les hablé sobre la petición de nulidad que había hecho el presidente y la presidencia de la República. Aquí tenemos el documento. Doctor Alberto Montaña Plata, consejero ponente, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, Bogotá. B. Respetado consejero Montaña, Sneider Efraín Cifuentes Chaparro, mayor y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado del señor presidente de la República como secretario jurídico de la presidencia de la República encargado. Entonces, pues, ahí es donde pensamos que va a llegar el doctor Augusto Ocampo a actuar y trabajar como secretario jurídico de la presidencia de la República. Repetimos, ya ha sido publicada su hoja de vida en la página web donde se publican esas hojas de vida. Listo, entonces ahí vimos los anuncios. Entonces hoy se conocerán las 12 preguntas. El 1 de mayo, en medio de las marchas por el Día del Trabajo, Gustavo Petro presentará en plena Plaza de Bolívar las preguntas, esas preguntas de la consulta popular. Luego entrará al Congreso de la República para entregárselas a los congresistas. Así que un gran momento también esperamos el que se va a vivir ese 1 de mayo. Y ahora vamos a este momento también que me llamó a mí en lo personal bastante la atención, porque Gustavo Petro pide que se denuncie penalmente al exministro Ocampo. Escuchemos ese momento también. Un ministro de Hacienda erróneo adelanta, y este es un tema de discusión, la retefuente del impuesto de renta del 2024 hacia el 2023, y lo hace por billones y nadie dijo nada. Se le ocultó al presidente. La prensa ahí sí no dijo error, sabían para qué era, nos quitaban los ingresos del 2024 para algo que es lo peor, que era para pagar la deuda que dejó Duque, casi por 70 billones de pesos en Ecopetrol, ¿cierto? Por no subir el precio de la gasolina a la clase media alta de Colombia. Entonces puso a los campesinos, a los pobres, a la juventud, a las necesidades básicas, a crecer sin financiación en el gobierno que seguía, porque le fue a pagar la gasolina a los dueños de las 4 puertas. Y eso se volvió real, pues la deuda se creó, pero el pago se hizo
en este gobierno en el Ministerio de Hacienda de Ocampo. Entonces usamos recursos corrientes del gobierno para subsidiar a ricos y a clases medias altas. Eso está prohibido por la Constitución. Por eso se fue a la cárcel una vez un alcalde de Bogotá, y Lucio y otros. No se pueden dar subsidios a los ricos. Por eso pusieron preso a Arias, ¿cómo se llama? Ministro de Agricultura de Duque. En este gobierno se hizo. Y yo quiero a usted, ministro, y el ministro que llegue, que ponga la denuncia penal, la denuncia. Porque se creó un subsidio, 40 billones de pesos del presupuesto se pagaron a la clase media alta de Colombia, subsidiándole su gasolina. Y la Constitución prohíbe eso. Y ahora si llegan a decirnos, mire cómo crece el déficit fiscal. Pues claro, nos quitaron los ingresos del año pasado para pagar ese subsidio, que eran ingresos del año pasado, pero se pagaron el 23, y el Banco de la República va haciendo crecer la deuda interna de Colombia para que nos estrangulen económicamente, y entonces el pueblo diga, uy, qué mal gobierno, y pase lo de Grecia. En Grecia derrumban el gobierno de izquierda y sube el fascismo. Ahora se están llenando las calles de Atenas y de Grecia tratando de salir de ese problema. Colombia no puede pasar. Nosotros nos defendemos. Y por eso hay unas tareas precisas que tomar, empezando por la denuncia. Eso fue un ilícito. Denuncia penal es lo que pide el propio Gustavo Petro. Grave, grave eso que hizo Ocampo, y aparte desobedeciendo y desconociendo las prioridades del gobierno, ¿no? De este gobierno. Miserables, miserables esa actuación. Esa actuación yo no entiendo. En el momento que aceptaron, pues por supuesto, y son palabras mías, lo tenían planeado. Esto ya estaba planeado. Eso no salió de la noche a la mañana. Increíble, increíble. Entonces, toca a Gustavo Petro el tema del Banco de la República. Ya había enviado un post, y ese post que había enviado tocando el tema del Banco de la República era respondiéndole al presidente de FENALCO, al señor Jaime Alberto Cabal, que expresa preocupación por la desaceleración de la economía colombiana. Es que son cínicos, y ahí se da uno cuenta que están desalineados. ¿Buscando qué? Que el gobierno quede mal. Eso es lo que quieren, y coloca el ejemplo de Grecia para subir luego a la extrema derecha. La jugada es siempre estratégica. Estos no dan un paso sin tener un porqué dar ese paso. Todo lo hacen estratégicamente, se alinean medios, gremios, banca. Mira ayer nomás, cómo Gustavo Petro le responde al propio Sarmiento Angulo al tiempo. Y todavía ahí están ladrando de lo lindo. Increíble, increíble. Entonces eso es lo que busca. Y la respuesta de Gustavo Petro es esta. La Junta Directiva del Banco de la República no baja la tasa de interés de la economía. Al contrario, la sube. Ahora se quejan los amigos de Duque de crecimientos modestos que llegan hoy al 3% anual real. Son ustedes los culpables de este estrangulamiento económico, amigos uribistas. Hoy Colombia necesita bajar la tasa real de la economía para disparar la economía nacional. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Desde cuándo viene pidiendo Gustavo Petro al Banco de la República que se bajen las tasas de interés, que se baje la tasa real de la economía? Nada, nada, nada. Señor Jaime Alberto Cabal, sus copartidarios duquistas en la Junta Directiva del Banco de la República quieren detener el crecimiento económico en este gobierno para ver si ganan las elecciones en el 2026. No quieren nada.
no quieren que el país avance, no quieren absolutamente nada, solamente priman sus intereses. Y aquí me viene a la cabeza que también quieren tumbar la ley, esa ley de conmoción interior que busca la transformación, por fin, de ese catatumbo, una transformación que no es fácil, que hemos visto cómo estos grupos armados al margen de la ley terminan atacando a la población civil cuando se les daña el negocio. Y todo eso también lo quieren detener. Así que ayer hablando nosotros aquí con mi esposa, he querido traerla, lo que pasa es que le da miedito la cámara y también pues a veces evitar, ¿no? Pero aquí nosotros armamos tremendos debates y hablábamos ayer y decíamos, bueno, listo, entonces que se logre que Gustavo Petro, por decir algo, la reelección de Gustavo Petro. Entonces le decía yo, no, es que la reelección pues, de Gustavo Petro tiene que haber un cambio constitucional y tiene que haber un cambio de ley, porque eso Santos lo dejó listico, él se religió y listo, nadie más. Entonces eso conllevaría a un paso más allá de la consulta popular, porque me decía, es que sí, Osvaldo, es que ¿qué sacamos? Listo, la consulta popular, excelente, y téngalo por seguro que la gente va a responder, va a llenar esas urnas y efectivamente pidiendo pues por sus derechos. Pero es que quedan muchas cosas pendientes. Muchas cosas pendientes. Y si no, si se habla, bueno, no se hable de reelección entonces. Lo que nosotros decimos acá. Entonces la persona que llegue, sea la persona que llegue, todos vamos a apoyar. En eso sí, no vamos a decir que no. Por supuesto que sí. Si es fulana, si es sutana, si es mengana, si es perencejo, pues todos vamos por esa línea, ¿no? Deseando que esa elección se haga, que no primen, como se dice, ¿no? Elecciones a dedo, ni nada de eso. Por ejemplo, el tema de Carolina Corcho, esas palabras de David Racero, diciendo que Carolina Corcho para el Senado, eso me parece a mí muy raro. Muy raro esa forma como de una vez la mandó para el Senado. O sea, eso tiene que elegirse. Y si uno se pone a ver todo lo que escuché en la calle, lo que veo acá en redes sociales, y por supuesto, la Carolina Corcho es una de las candidatas favoritas del progresismo. Eso no se puede desconocer de la noche a la mañana. Eso no se puede desconocer. Y repito, aquí no es que estemos imponiendo a nadie ni nada por el estilo. De eso no se trata. Apoyaremos, por supuesto, como se dice, la que diga o el que diga Gustavo Petro. Eso no. Y repetimos, no sé por qué últimamente se ha visto ese movimiento otra vez de la reelección. De la reelección, cosa que a nosotros en lo personal nos encantaría y es lo que desearíamos, de verdad, porque sabemos que lo que de Gustavo Petro deja abiertas muchas puertas en caso de que se vaya y esas puertas hay que seguirlas cuidando y depende de la persona que esté ahí, depende del apoyo que todos le demos. Aquí no se trata de cerrar congresos ni nada de eso, lo que tenemos que hacer es llenar ese congreso, pero volvemos a la conversación de mi esposa, la justicia, la reforma agraria, todo lo que se queda abierto. Entonces ahí es donde nosotros decimos, vamos a ver qué es lo que decide ese Congreso, vamos a ver, ya sabemos entonces, 1 de mayo se presentará, tienen un mes, mayo a 1 de junio, para decidir qué ocurre con el llamado a consulta popular. La consulta popular va porque va, pero también se acerca el momento de saber qué van a hacer y se acerca el momento si tenemos un plan B. En el momento de que esta gente diga que no a la consulta popular. Entonces, vamos llegando a esos momentos cruciales que hemos marcado aquí en el canal y importantísimos momentos que se van a dar en este 2025. Así que, pues, seguiremos muy atentos, por supuesto, todavía es temprano en Colombia, porque quiero saber las preguntas, cómo quedaron redactadas, cómo quedaron al final hechas, si son preguntas que son fáciles de entender para la gente, porque de eso también se trata, cómo se llegaron a esas preguntas, cuáles fueron las preguntas seleccionadas de la gente, que mucha participación en esa plataforma. Así que estaremos muy atentos a todo eso. Pero tenemos que continuar, tenemos que avanzar en nuestro contenido. Y ayer se dio una imagen a mí me encantó una imagen que se dio en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Y lo que me encantó fue la presentación de nuestra ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la primera ministra indígena de Colombia. Ella llevaba la voz de los territorios. Y estos payasos de la derecha criticándola porque apareció así. A mí me encantó. A mí me encantó, pero la ignorancia de esta gente es que no da para más. Escuchemos un poco. Son las palabras introductorias de la Carta de Naciones Unidas de 1945. Y no hay un espacio en la ONU que le dé más sentido a esa frase que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en la ONU. Nuestra ministra Lena Estrada Añocasi. Pues doña Lena Yanina es una líder indígena del pueblo Huitoto Minica, originaria de la región amazónica de Colombia. Vean, es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. En febrero de 2025 fue designada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el gobierno de Gustavo Petro. Lena Estrada Añocasi. Pues fabuloso, me gustó. Y escuchemos la propuesta, una propuesta que hace Colombia en este foro, lo decimos, la primera ministra indígena que llega indígena de Colombia. Traigo la voz, es que la tengo aquí escuchándola. Espere que por aquí escuchémosla ya todos. A ver. En temas de cambio climático, la COP30 debe ser una COP indígena. Desde Colombia seguiremos pavimentando este camino incansablemente y estamos comprometidos con impulsar un acceso directo a los pueblos indígenas al financiamiento climático en esta COP. Además, el mundo debe comprometerse con un nuevo tratado de no proliferación de combustibles fósiles que asegurará una salida de la economía de los fósiles de forma ordenada y justa. La COP30 también debe contemplar la inclusión de mecanismos innovadores de financiamiento como el canje de deuda, para lo cual es urgente una reforma de la estructura del sistema financiero internacional para que los países como Colombia no seamos castigados por las calificadoras de riesgo y para que los pueblos podamos acceder a aquellos recursos de manera directa. Yo no sé esto porque no ha tenido una mayor difusión. Muy importante la representación de Colombia y la propuesta que hace Colombia, una transición climática con justicia. Dice también la ministra, como la escuchamos, que se le pide a la COP30 que sea una COP indígena con acceso directo al financiamiento, el canje de deuda y un tratado que frene la expansión de los combustibles fósiles. No se le da visibilidad a esto, simplemente se le da visibilidad a la forma, a la vestimenta, a la presentación de nuestra ministra, burlándose como son unos ignorantes totales, que se creen venidos de quién sabe qué, pero así son. Entonces me llama la atención que no haya tenido una difusión más amplia todo este tema y esa presentación de Colombia en la ONU. Listo, pues llegamos así a las ñapitas. Estoy atento a la cuenta de Armando Benedetti y escuchen esta primer ñapita que tenemos. Increíble. Y es una denuncia que hace Fabián Díaz y tiene que ver con Barbosa y Mancera. Los narcofiscales de Barbosa y Mancera están a un paso de salirse con la suya. Sus delitos podrían quedar en la impunidad tras 6 cambios de fiscales. 6 cambios de fiscales que han dilatado ese proceso. Escuchemos a Fabián. 6 años. 6 años ha tardado la fiscalía en presentar la acusación en contra de Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, 2 de los varios amigos de la entonces fiscal Marta Mancera, señalados de ser narcofiscales. Eso sí, la veíamos de paseo en paseo, la veíamos ayudando
para dilatar estos procesos, toda vez que en el tiempo donde el exfiscal Barbosa y Marta Mancera tenían el control de la fiscalía, se presentaron las dilaciones que hoy en día tienen. No solamente estos dos señalados narcofiscales, sino varios de sus funcionarios involucrados, no solo con el narcotráfico y el lavado de activos, sino también con el contrabando, sino también con la red de Papá Pitufo. Estos señalados narcofiscales habrían manipulado diferentes informes en relación a señalados con narcotráfico. En las investigaciones que se han dado lugar en contra de estos fiscales, se ha cambiado 6 veces. 6 veces el fiscal encargado de presentar las acusaciones. Se han desarrollado dilaciones, se han perdido expedientes, ha pasado de todo. Por supuesto, beneficiando de esta forma a los señalados narcofiscales. Y es que ya hoy terminamos por ver cómo, en razón a los tiempos que se ha tardado en desarrollar las acusaciones, ya han prescrito delitos que se le acusan, como el delito de soborno en actuación penal. Y es por esto un llamado a la justicia, porque está en riesgo que también prescriban los delitos de constreñimiento, cohecho y prevaricato. Solicitamos a la justicia que adelante las investigaciones, pero que no solamente terminen cayendo subalternos, firmones, mandaderos, sino que también caigan sus patrones. Ahí está Marta Mancera, ahí está el exfiscal Barbosa, quienes se encargaron de dejar a la fiscalía con la cifra récord en la historia de casos de impunidad. Que sus procesos no queden también en impunidad. Necesitamos justicia. Eso precisamente es lo que hablábamos con mi esposa. Y que ustedes también, y todos, opinamos igual. ¿Cómo vamos a transformar un país donde no hay justicia, donde pasan estas cosas? ¿Cómo vamos a transformar un país con organismos como esa fiscalía, como esa procuraduría, como esos consejos de Estado, esas cortes constitucionales, organismos totalmente politizados y desviados de lo que en un momento fueron, para lo que en un momento fueron constituidos? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Eso es lo que muchos decimos y muchos pensamos, porque volvemos en el mismo bucle. Así logremos presidencia, logramos Congreso. Bueno, sería un gran paso, por supuesto, tener el Congreso. Pero vean las actuaciones de la justicia. Entonces, vamos a ver. Por lo menos el primer paso ya se está dando. Seguimos atentos y aquí estoy pendiente del canal de YouTube, también de el Ministerio de Trabajo. Hay una, y vemos, comenzará en 64 minutos. A las 9:30 de la mañana, hora de Colombia. Está citada entonces esa rueda de prensa donde vamos a conocer las preguntas de la consulta popular. También, por supuesto, estoy atento a la cuenta de X de Armando Benedetti y la cuenta de X también del presidente Gustavo Petro. No, todavía no hay nada. Bueno, está más citado hasta las 9:30 de la mañana. Entonces, continuamos después de escuchar eso. Esa grave denuncia de Fabián Díaz, de los narcofiscales Barbosa y Mancera. Continuamos con más ñapitas. Traemos a Gonzalo Guillén. Los terroristas que le robaron la billetera, ¿cómo así? ¿Robaron una billetera? ¿A quién? A la loquita Kristi Noem, la que fue y volteó todo lo que le dijo Gustavo Petro. La grandota esa, le robaron la billetera. Dice Gonzalo Guillén, cuando los atrapen, ¿serán enviados a los campos de concentración del pandillero Bukele? Es Gonzalo Guillén típico. Y efectivamente nos fuimos por acá a esta página de CNN. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, fue víctima de un ladrón mientras cenaba en un restaurante del centro de Washington. El domingo por la noche, según informaron a CNN 2 fuentes familiarizadas con el incidente, incluyendo una fuente policial.
El Servicio Secreto de la Seguridad de Noen revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante y vio a un hombre blanco desconocido con mascarilla médica robarle el bolso y salir del restaurante. Ah, nadita. Pero qué buena seguridad, ¿no? La Secretaría de Estado de Seguridad de los Estados Unidos. Hágame el favor. El Servicio Secreto ha iniciado una investigación para rastrear cualquier uso de los instrumentos financieros de Noen, añadió la fuente, porque le robaron la licencia de conducir, los medicamentos, las llaves del apartamento, el pasaporte, la credencial de acceso al Departamento de Seguridad Nacional. El neceser, cheques en blanco y unos $3,000 en efectivo, según la fuente policial. Hágame el favor, hágame el favor. Ay, Dios. Y después de eso, de esa ñapita, miren esta que publica Mi Carro y Yo. Dice, en la tierra del Sagrado Corazón. ¿Qué pasó? Ahí vemos a un hombre. Dice, prestamista intentó impedir entierro porque el difunto le quedó debiendo dinero. En la tierra del Sagrado Corazón, esto lo publica Caribe Noticias y lo postea Mi Carro y Yo. ¿Cómo les parece? Ay, Dios. Dios. Bueno, y así entonces llegamos al final de este contenido. Aquí vuelvo a revisar la cuenta de Benedetti, ¿no? Entonces, pues me voy a editar y estaremos atentos para vernos más tardecito, si Dios lo permite, pues hablando y mostrando también cuáles van a ser esas preguntas que por fin se van a dar a conocer, las 12 preguntas, y arrancó, ahora sí, bueno, ya ha arrancado, pero esto ya es un paso importante de la consulta popular y de esa transformación que queremos y deseamos para nuestro país. Sin embargo, queda aquí la cuestión de no vamos a ser negativos ni nada de eso, no lo vamos a hacer, pero tenemos que esperar a ver qué decide este Congreso, porque visto lo visto, no se nos haga extraño que la echen para atrás. Entonces, atentos a todo esto, nos veremos en la próxima. Un abrazo ancestral desde la distancia y como siempre millones y millones de gracias a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes, por sus aportes. Hay 2 personas, 2 suscriptores, aquí me llegó la notificación que se hicieron miembros del canal. Ellos son Janet Beltrán 2884, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal, Janet, y a José Loaiza, que ya José también es de los típicos, digámoslo así. Muchísimas gracias, José, por tu aporte al mantenimiento del canal, y a todos ustedes, gracias totales, eternas, infinitas. Nos vemos en la próxima. Me voy a editar el videito y a estar pendiente, a ver, de las preguntas y de muchas más cosas que seguramente ocurrirán, porque en Colombia las cosas no paran. Nos vemos. Chao.